La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, tenemos una enseñanza del apóstol San Pablo acerca de la oración. Y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es lo más difícil que uno podría hacer en este mundo. Por ser difícil, porque hablamos con Dios a quien no vemos, y es por fe, porque debemos creerle, como dice Hebreos capítulo 11:6, que debemos creer que Él existe, que Él es soberano, que Él es Dios, y que Él es galardonador a quienes le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. San Marcos capítulo 11:22 dice: tened fe en Dios. La fe principal, hablando con el Creador que no vemos, que Pablo dice que está en las eternidades, inaccesible, como dice allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio, sempiterno. Amén. A ese Dios orar, nuestro Creador, por supuesto de que ha hecho posible, enviando a Jesucristo, quien ha mostrado en su vida aquí en este mundo, caminando junto a la humanidad y preparando discípulos, ha dejado principios y bases de orar a Dios. Y luego ha enviado al Espíritu Santo, quien habita dentro del cristiano creyente, como dice San Juan 14, versículos 16 y 17. Y luego Romanos capítulo 8 del 14 al 27 nos enseña que nosotros los seres humanos no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo de Dios, quien ha hecho morada dentro del espíritu o corazón del creyente cristiano, intercede por nosotros en nuestras debilidades delante del trono de Dios. Entonces es necesario perseverar en la oración, pero también velando en ella, en la oración, en todo tiempo, dándole gracias a Dios. Entonces ese es un principio necesario, como dice San Lucas capítulo 18 del 1 en adelante, que Jesús dijo que era una necesidad de orar, y Jesús nos lo mostró. Él mismo se apartaba todas las mañanas, madrugadas, para hablar con su Padre. Pero quiero mostrarle por lo menos 4 formas que estorban la oración y son inútiles. Porque el apóstol Juan, allí en 1 Juan capítulo 5, del 14 al 17, él dice que es necesario orar en la voluntad de Dios. Ahora, claro, eso es también muy interesante cuidar, porque hay personas que dan gracia en la mesa por el pan y dice: bendícelo si es tu voluntad. O sea, van a un extremo equivocado. Nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios cuando oramos, y para eso hay que conocer las Escrituras Santas que Él nos trasdejó como principio.
Pero por eso, ahí tenemos en San Mateo 23:14, que el Señor mismo le dijo a los fariseos y escribas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Orando por pretexto, mostrándose que sabe decir cosas. También hay personas que cuando dan gracia en la mesa se acuerdan de todo el mundo. Una hipocresía total. Entonces no diferencian, no hacen una evaluación a ver de qué forma debo presentarme ante Dios para orar a Él. Por eso dice velando en ella y dándole gracias. Debo velar sobre mí mismo y lo que estoy diciendo y dejar que el Espíritu de Dios me ayude. Y el Espíritu de Dios lo que va a hacer es usar la palabra escrita. Entonces encontramos en los Salmos y en otros lugares de la Santa Biblia oraciones de los santos que nos ayudan a presentarnos delante de Dios. Y en segundo lugar encontramos una palabra muy importante en 1 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7, que yo hasta ahora no he escuchado un solo predicador explicarme esa palabra. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Siempre se creía, y hasta yo lo creía cuando era jovencito, que ella no tiene la misma fuerza que el hombre. Sin embargo, usted ve hoy que están en el ejército, en la gendarmería, están en la policía, están en la política, son camioneras, están en el obraje, trabajan, tienen fuerza, hacen ejercicio, son boxeadoras, karates. ¿Y quién más? Todo lo que el hombre hace, hacen también. No tiene diferencia de fuerzas en su físico. Entonces, ¿cuál es la fragilidad de la mujer que el hombre, el esposo en ese caso, debe vivir con ella sabiamente? Y yo creo que hay una de las palabras que encontramos en Génesis capítulo 3, 19 y luego aquí en 1 Timoteo capítulo 5, 8, que el hombre debe proveer todas las cosas para su hogar, pues si no lo hace es peor que un incrédulo. ¿Qué es lo que ocurrió en esos últimos tiempos? Los políticos y los ricos, los que están en la jerarquía, comenzaron a largar hombres del trabajo de la empresa y tomar mujeres para el empleo, porque eso le convenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque el hombre no provee, el hombre perdió la autoridad. Y ahora va la mujer y hace y deshace y manda y ordena, y el hombre está sentado en casa lavando ropa, planchando y cocinando, y si no lo hace es machista. Entonces ahí llegó el hombre, perdió la autoridad. Ya con eso dijo Deuteronomio 22:5, no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer traje de hombre, que no significa ropa, sino posición de autoridad y de obligaciones y responsabilidades. Dios asignó al hombre su deber y a la mujer y a los hijos en particular. Y eso se ha perdido en el mundo y en la iglesia.
No hace mucho escuché una mujer dar un testimonio en la iglesia y decía que de repente alguien le invitó para ir a Buenos Aires a hacer un curso y ahí nomás aceptó y se inscribió porque gracias a Dios no necesita preguntar al marido. Entonces estamos llegando a un nivel terrible y por eso hay los divorcios, hay la traición. Y entonces eso es, ¿qué es la fragilidad de la mujer? Lo que le pasó a Eva, se dejó envolver de conversas y le engañó en sus sentidos. Por eso Pablo dice claramente en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, me parece importante y digno de leer, dice, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fue eso lo que la serpiente hizo, engañó a la mujer y distorsionó el derecho y su responsabilidad tocando sus sentidos. Entonces el hombre ha alargado su responsabilidad al mando de la mujer y por eso sus oraciones no tienen peso, porque esa no es la voluntad de Dios. Tenemos en tercer lugar la oración que puede ser blasfemado, la palabra. Leemos allí en Tito capítulo 2, el versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando habla de ancianas, habla de mujeres encargadas de iglesia, como diaconisas, como evangelistas, como pastoras de las mujeres, niños y adolescentes, como también mujeres maduras en la fe. Ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo es esto? La Biblia cambió, la palabra de Dios se cambió. Y sin embargo, Dios llamó a los ministros, escogiéndolos para que ellos estén en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, como dice Jeremías 23:22, para oír la palabra de Dios y luego llevárselo a la grey. Pero no se hace esto. Entonces hay una responsabilidad que Dios un día demandará. Y en cuarto lugar, encontramos que no obedecen la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también es abominable. Entonces, fuera de lo que las Escrituras nos indica, nos registra como principio, no es aceptado ante Dios. Un buen modelo tenemos en Isaías 58, del versículo 1 al 12. Dios aclara bien qué oración y qué ayuno debe presentarse delante de Él. Nosotros todos somos seres humanos y tenemos debilidades y estamos sujetos a cometer errores y fracasos. Desde antes, cuando leemos a un Moisés, a un Elías, a un David y hasta un Jeremías, entonces nadie puede decir yo no tengo fracasos, no tengo errores.
todo ser humano, todo cristiano creyente está sujeto a debilidades. Que Dios nos ayude a comprender que debemos de orar uno por los otros en la dirección justa y directa, en la voluntad de Dios, porque aún el apóstol San Pablo pedía oración y buscaba ayuda, y nadie es demasiado perfecto que no lo necesita. Así que Dios nos ayude, que podamos reflexionar y buscar de ser útiles unos a los otros.